Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 79. Encuentro con metafísica. La madrugada del día siguiente, Sabiduría me tomó en sus brazos y volamos hacia la tercera esfera del paraíso. Nos recibió una mujer de piel inmaculada, alta y espigada, de cabello entrecano y edad indefinible, enhiesta, cuerpo recto que no evidenciaba sinuosidades sensuales. A primera vista, su rostro me pareció inexpresivo, pero sus grandes ojos claros, de mirada penetrante, tenían una belleza extraña, distante, y que de alguna manera inusual me cautivaron. Vestía un velo blanco que le caía holgado desde los hombros a los pies, denotando modestia y completa carencia de afán seductor. Como permanecía en silencio, distraída, y no nos prestaba atención, Sabiduría me la presentó con estas palabras: te presento a Metafísica. Conociendo la sensualidad de tu mirada varonil, te prevengo que no te engañe su porte adusto, pues ella es una dama fascinante que puede darte placeres que transportan fuera del tiempo y del espacio. No dejes pasar la oportunidad de haberla encontrado. Ruégale humildemente que te permita entrar a su aposento. Aleccionado así por Sabiduría y deseoso de experimentar todo lo que pudiera darme placer y felicidad, me incliné, me hinqué, alcé los ojos hacia la dama y le hablé suplicante: Señora Metafísica, le ruego tenga a bien escucharme. Soy un peregrino a quien le ha sido permitido abandonar por un tiempo el mundo y realizar un viaje por las esferas celestes, después de haber recorrido las cavidades del infierno y las explanadas del purgatorio. En mi vida terrestre, cuando joven, estudié filosofía y tuve la oportunidad de hacer varios cursos de metafísica. Me interesaron especialmente Aristóteles y Tomás de Aquino, cuya amplitud de pensamiento y la rigurosidad de sus raciocinios me fascinaron hasta el punto que configuraron el paradigma teórico de base que me ha acompañado durante toda la vida. Por ello, me inclino con ansias ante usted, forma perfecta del saber metafísico, esperando que tenga a bien instruirme en las honduras del conocimiento. En la mirada que me dirigió Metafísica sentí un reproche que enseguida emitió formalmente: hablas demasiado, con palabras vanas y presuntuosas que desmienten la actitud suplicante de tu cuerpo y que poco me motivan a entregarme a tus deseos, que también percibo frívolos y fatuos. No obstante ello, para no desatender los deseos de la mujer admirable que te acompaña y que por algo te habrá traído hasta mí, te llevaré a mi alcoba, donde te revelaré los secretos de mi existencia y te haré gustar la deleitosa libido del conocimiento metafísico. La dama me condujo hasta la antesala de una habitación que estaba a media luz. Allí me explicó que a su cámara solo podía entrarse descalzo. Desnúdate, me dijo después, porque aquí todo vestido es un estorbo. Despójate de ese ropaje filosófico que traes puesto, de esos primeros principios y axiomas, de los conceptos, sentencias y silogismos que estudiaste. Incluso el lenguaje está aquí de más, que solo podrá servirte, después de haber gozado la experiencia, para expresar de modo balbuciente el gozo espiritual que te habré proporcionado. No sin experimentar pudor, me desnudé.
Metafísica se volvió de espaldas y dejó caer el velo que la cubría, al tiempo que entraba en su cámara, que estaba en penumbra. Iba yo a seguirla, pero me lo impidió entrecerrando la puerta. En mi casa convivo con 3 hombres que en este momento se encuentran en sus habitaciones. Antes de entrar en mi alcoba, debes hablar con ellos. Si te revelan y enseñan sus experiencias conmigo, significa que te autorizan y te sabrás preparado para venir hasta mí. Te esperaré en mi alcoba. Esmérate en aprender de ellos, para que no vayas después a frustrarte. Diciendo esto, Metafísica me indicó 3 puertas que no había advertido. Golpeé tímidamente la primera y se abrió sin oponer resistencia. Entré a una amplia y rústica pieza de gruesos muros de adobe. Un anciano de noble porte, sentado en una banca de madera, con un ajado pergamino en sus manos, con los ojos cerrados, miraba pasar las nubes por una ventana abierta de par en par. Sin desviar la vista, me invitó a sentarme a su lado y me pasó el pergamino. Era el Poema de Parménides, filósofo griego del siglo VI a.C., considerado el primer filósofo del ser. Cierra los ojos y lee, me dijo. Cerré los ojos y comencé a leer. Estación 80. Viaje místico con Parménides. Lo que experimenté leyendo el relato de Parménides con los ojos del alma fue un viaje místico, un éxtasis metafísico imposible de expresar con palabras y que solo puede comunicarse con alegorías y metáforas. Un carro tirado por 2 muy inteligentes yeguas me transportó desde el centro de mi corazón hasta el camino de la diosa, por el que solo pueden transitar hombres iniciados en el saber. Unas doncellas del sol me enseñaban el camino. Quitándose los velos de las cabezas, se apresuraban las doncellas para conducirme hasta la luz, dejando atrás las moradas de la noche. Así llegamos a donde están las puertas de los caminos de la noche y el día, sujetas entre un dintel y un umbral de piedra, cerrados con enormes hojas. Justicia, fecunda en penas, custodiaba las llaves maestras. Induciéndola con delicadas razones, las doncellas la convencieron inteligentemente de que quitase de las puertas la barra sujeta con un cerrojo, y haciendo girar sus ejes de fuerte bronce que estaban sujetos con clavijas y pernos, las puertas desplegaron sus 2 alas y abrieron una boca inmensa. Allí, pues, cruzando las puertas, las doncellas guiaron las yeguas y el carro en línea recta por la calzada. La diosa me acogió benévolamente. Tomó mi mano derecha en la suya y me dijo estas palabras: «Oh joven, que en compañía de inmortales conductores y traído por estas yeguas llegas a nuestra morada. Salud, porque no es un destino aciago el que te impulsó a recorrer este camino que está fuera de los que son recorridos por los mortales, sino que es de luz y de justicia. Porque es necesario que te informes de todo, tanto del intrépido corazón de la verdad segura y cierta, cuanto de las opiniones de los mortales en las que no hay creencias verdaderas. Pero en todo caso, aprenderás también esto, que es necesario que los hombres sean puestos a prueba en el mundo de lo aparente y que lo recorran
enteramente todo. Mas tú, que estás en este camino de búsqueda, aparta todo pensamiento y opinión, y que no te fuerce el hábito preñado de experiencias a entrar por este camino, moviendo ciegos ojos y zumbantes oídos y lengua. Entonces todo fue silencio y oscuridad. No sé si pasó el tiempo o cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que al final abrí los ojos. Parménides continuaba mirando por la ventana con los ojos cerrados. Sentada a mi lado estaba Sabiduría. Ayúdame, maestra, a comprender, le dije. La luz que entraba por la ventana iluminaba el rostro de Sabiduría mientras me explicó el poema del filósofo. Las experiencias metafísicas solo pueden ser expresadas poéticamente, mediante alegorías y metáforas. Igual que tantos autores místicos, Parménides la cuenta como un viaje en que su espíritu es transportado a una dimensión desconocida, un viaje que se inicia en el corazón y que conduce a un lugar de luz y de oscuridad. Las yeguas inteligentes del relato representan las facultades cognitivas naturales del hombre. Las doncellas del sol que indican el camino son las facultades espirituales que alumbran e iluminan al viajero. Ellas lo conducen hasta la luz, dejando atrás las moradas de la noche, aludiendo al paso de la ignorancia a la intuición intelectual, por la que se ve lo que no se había visto antes y que era enteramente desconocido. Idea reforzada con la metáfora del sacarse los velos que cubren la cabeza y que impiden mirar. Otra metáfora típica de los relatos de experiencias metafísicas es la de traspasar un umbral, cruzar una puerta, llegar a la otra orilla, en la que se deja un mundo y se entra en otro enteramente distinto. Parménides indica que hay unas puertas que separan la noche del día, sujetas entre un dintel y un umbral de piedra, cerradas con enormes hojas. Las llaves que las abren son guardadas por la justicia, esto es, por la principal de las virtudes, que es fecunda en penas, es decir, que exige sacrificios. Para pasar, hay que haber realizado sacrificios que significan alcanzar la virtud, que es la llave que permite abrir esas cerradas y duras puertas de piedra. Llegado a aquel punto, el paso y la entrada al mundo de la luz requiere una actividad del espíritu, representado por las doncellas, consistente en inducir con delicadas razones y convencer inteligentemente para que, sin tardanza, les quitase de las puertas la barra sujeta con un cerrojo. El viajero, guiado por las doncellas, cruza la puerta y ¿a dónde llega? La respuesta vuelve a ser típica de los autores místicos. Llega a las moradas de la divinidad donde es acogido benévolamente, esto es, con amor y en paz. Insiste Parménides en que el camino que conduce a esas moradas espirituales no es el habitual, está fuera del trillado por los hombres, implicando la justicia, esto es, la ética y la virtud. En este camino, que define como de búsqueda, hay que apartar el pensamiento que opina, como también el hábito preñado de experiencias, haciendo ciegos los ojos y acallando los oídos y la lengua. Sin embargo, para llegar hasta allá y entrar en esa morada de luz, es necesario estar advertido, informado, haber desplegado antes el conocimiento natural.
Es explícito Parménides al respecto cuando pone en boca de la deidad que es necesario que te informes de todo, tanto del intrépido corazón de la verdad segura y cierta, cuanto de las opiniones de los mortales en las que no hay creencias verdaderas. Y también dice que es necesario que los hombres sean puestos a prueba en el mundo de lo aparente y que lo recorran enteramente todo. Esto es, que se informen de las creencias de los mortales en las que no hay verdad y donde todo es opinión y mera apariencia. Sabiduría terminó la explicación. En ese momento, Parménides abrió los ojos y dijo: queda solamente una posibilidad de hablar de este camino, y es juzgando con la razón lo que se ha intuido con el espíritu. ¿Y eso qué significa?, le pregunté. Me respondió con las palabras con que termina su poema, en un lenguaje extremadamente abstracto. El ser es absoluto, es, y no es posible que no sea. Siendo ingénito, es también imperecedero, total, único, inconmovible y completo. No es que fue ni que será, sino que ahora es, todo junto, uno, continuo. Es necesario que sea del todo o que no sea. No es divisible, porque es todo homogéneo. Ni hay más aquí, ni hay menos, sino que todo está lleno de lo que es. Por tanto, es todo continuo, pues lo que es está en contacto con lo que es. Inamovible, no tiene comienzo ni término, es idéntico y el mismo, y así permanece. Dicho esto, Parménides cerró nuevamente los ojos y continuó mirando pasar las nubes por la ventana abierta de par en par. Sabiduría me explicó que en la experiencia metafísica el espíritu humano hace contacto con el ser, con la existencia total y absoluta, que no es posible que no exista, que es uno, sin principio ni fin, que permanece él mismo, yace en sí mismo, y así perdura desde siempre y para siempre. Enseguida se retiró silenciosamente. Me levanté, recordando que Metafísica me encargó 3 visitas antes de regresar a su alcoba. Salí de la habitación de Parménides y caminé hacia la puerta del lado. Estación 81. En la caverna de Platón. Me recibió Platón, que sin decir nada me tomó de la mano y condujo hacia una cavidad subterránea parecida a una caverna, provista de una larga entrada por donde penetraba la luz del sol. A lo ancho de la caverna había unos hombres que desde niños estuvieron obligados a mirar únicamente hacia el interior, pues unas amarras les impedían volver la cabeza. Detrás de ellos, a lo alto y lejos de la entrada, estaba la luz de un fuego, como un sol, y entre el fuego y los encadenados se extendía un largo camino. En este sobresalía un muro no muy alto, que me hizo recordar el tabique que se levanta entre los titiriteros y el público, por encima del cual ellos exhiben sus maravillas. Observé entonces que a lo largo del muro, por detrás, unas personas transportaban toda clase de objetos, cuya altura sobrepasaba la pared, y estatuas de hombres y de animales hechas de piedra, madera y toda clase de materiales. Entre estos portadores había, como es natural, unos que iban hablando y otros que estaban callados. ¡Qué extraña escena!, dije, y qué extraños prisioneros.
Platón, que hasta el momento se había mantenido en silencio, me dijo: son iguales a nosotros. ¿Cómo así?, le pregunté, y me respondió con otra pregunta. ¿Crees que los que están mirando hacia el fondo de la caverna han visto en su vida de sí mismos o de los objetos que se aprecian sobre el muro otra cosa que las sombras proyectadas por la luz sobre el fondo de la caverna que está frente a ellos? Pues le dije, ¿qué otra cosa van a ver si no pueden mirar hacia la luz? Y si la caverna tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente, ¿piensas que cada vez que hablara alguno de los que pasaban por fuera, creerían los condenados que quienes hablaban eran las sombras que veían pasar? No hay duda de que esas gentes de la caverna tendrán por reales solamente las sombras de los objetos y el eco de los sonidos. Piensa ahora, me dijo Platón, ¿qué pasaría si uno de ellos se liberase de las cadenas y girándose caminara y mirara hacia afuera donde brilla el sol? Sentiría dolor en sus ojos y por causa del deslumbramiento no podría ver aquellos objetos cuyas sombras miraba antes en la caverna. En efecto, me dijo Platón, hallándose ahora más cerca de la realidad y estando de cara a objetos más reales, pudiendo gozar de una visión más verdadera, estaría sin embargo perplejo por estar obnubilado. Y si lo llevaran hasta afuera donde brilla el sol, ¿no crees que una vez llegado a la luz tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas? Necesitaría acostumbrarse para llegar a ver las cosas de afuera, dije yo. Así es lo que sucede en el conocimiento. Lo que vemos más fácilmente es el reflejo de las cosas en nuestra mente, las sombras. Más tarde apreciamos las cosas mismas si desarrollamos ciencia. Y solamente después nos es posible contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando la vista en la luz de las estrellas y la luna. Por último, estamos en condiciones de mirar y contemplar el sol, no solo su imagen reflejada en las aguas, sino el sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo. Y entonces colegiría que es el sol quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible y es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. Después de un momento, Platón agregó: entenderás que el sol del que hablo es el sumo bien, el ser absoluto, cuyo conocimiento obnubila y ciega cuando se lo llega a experimentar directamente. Así es la experiencia metafísica. Sin embargo, es ella la que permite después pasar del conocimiento de los reflejos irreales de las cosas en la mente al conocimiento de la realidad tal como es. Platón me condujo de regreso a su habitación. Allí me comentó en su típico modo de enseñar, preguntando: ¿no crees que aquel que haya conocido la verdad, al acordarse de su anterior condición en la caverna y de sus antiguos compañeros, se sentiría feliz por haber cambiado y que les compadecería a ellos? Seguro, respondí. Supón ahora que entre los que viven en la caverna se repartieran honores, alabanzas y recompensas a los que por discernir con mayor penetración las sombras y por acordarse mejor de cuáles de entre ellas eran las que solían pasar delante y cuáles detrás o junto con otras,
fuesen por ello más capaces de predecir lo que iba a suceder. ¿Crees que el hombre que conoció la luz sentiría nostalgia o que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquellos encadenados? ¿No será más bien que le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría decididamente ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal antes que volver a vivir en aquel mundo de lo opinable? Eso es lo que creo yo, dije. Preferiría cualquier otro destino antes que aquella vida ilusoria. Imagina ahora que regresara a su antiguo puesto y que contara a sus compañeros lo que ha visto y conocido afuera. ¿No se reirían de él y pensarían que por haber subido arriba ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena intentar una semejante ascensión? Claro que sí, dije. Entonces, no te extrañes de que quienes han llegado a ese punto no quieran ocuparse en asuntos humanos. Antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las alturas. Ni te extrañes de que al pasar de las contemplaciones divinas a las miserias humanas, se muestren torpes cuando, viendo todavía mal y no hallándose aún suficientemente acostumbrados a las tinieblas que le rodean, se vean obligados a discutir con las sombras sobre lo justo o no de las imágenes y a contender acerca del modo en que interpretan estas cosas los que jamás han visto la justicia en sí. No es nada extraño, dije. Antes bien, comentó Platón, toda persona razonable debe saber que son dos las maneras y dos las causas por las cuales se ofuscan los ojos, al pasar de la luz a la tiniebla y al pasar de la tiniebla a la luz. Y una vez haya pensado que también le ocurre lo mismo al alma, no se reirá cuando vea a alguno que no es capaz de discernir los objetos, sino que averiguará si es que, viniendo de una vida más luminosa, está cegada por falta de costumbre, o si, al pasar de una mayor ignorancia a una mayor luz, se ha deslumbrado por el exceso de ésta, y así considerará dichosa a la primera alma que de tal manera se conduce y vive y compadecerá a la otra. Dicho esto, Platón me tomó nuevamente de la mano y me condujo hasta la puerta de su habitación. En el momento de despedirme, una idea cruzó por mi mente y se la dije. ¿De dónde vengo? En mi tiempo, la gente amarrada en la caverna no mira siquiera las sombras de los objetos reflejados en el muro, sino unas copias virtuales de esas sombras reproducidas en unos pequeños artefactos que tienen en su mano. A lo que ahí ven lo llaman realidad virtual, y muchos creen que esa es la verdadera realidad. Platón me miró extrañado y se limitó a comentar: no entiendo bien lo que dices. ¿Me lo describes, por favor? Como Platón no conoció nada de las tecnologías modernas, traté de mostrarle lo que sucede en el mundo con un ejemplo. Caminando por las calles de cualquier ciudad de mi época, se ven muchas personas, sobre todo jóvenes, que caminan con la cabeza provista de auriculares Bluetooth que les inundan sus oídos con enérgicos ritmos musicales, y llevan en las manos un iPhone que tiene una pequeña pantalla donde miran toda la realidad que les interesa. Dicen estar conectados y en realidad están desconectados de su entorno físico. Están ensimismados, volcados
hacia mundos virtuales distantes, donde actúan conjuntos musicales, competidores de juegos, emisores de mensajes, informantes, influenciadores, interlocutores múltiples. Un día en que paseaba por un barrio que no conocía, necesité pedir información a los que pasaban a mi lado. No me oían, no me veían, no se percataban de que me dirigía a ellos. Tuve que tomarles un brazo, tocarles un hombro, y solo entonces advertían mi presencia. Continuaban caminando un par de pasos, tomando distancia con cierto temor o molestia por la interrupción. Pero al mirarme y darse cuenta de que era un viejo de barba blanca que les pedía información, no buscaron la respuesta mirando las calles y edificios, sino accionando con los dedos las pequeñas pantallas que llevaban en la mano. Esas mismas personas, llegando a sus casas, se sientan ante la visión o frente al computador y allí se pasan horas mirando lo que les muestran las pantallas. Platón me escuchaba con los ojos muy abiertos, sorprendido. Supuse que comprendía lo que le estaba diciendo, por lo que continué. Tal vez está en curso algo como una mutación antropológica. Si lo que diferencia a los humanos de cualquier otra especie animal es la mente, y con esta un particular nexo psicofísico que lo determina como individuo que habla y que procesa informaciones complejas, podríamos decir que los humanos están configurando un nuevo referente de realidad, una realidad objetivo-subjetiva altamente compleja y estructurada que constituye su nuevo entorno inmediato, en el cual y por el cual se orientan y actúan para hacer frente a los problemas y desafíos de la propia sobrevivencia, reproducción y desarrollo. Esa suerte de mutación antropológica es un cambio estructural que se verifica simultáneamente al nivel del proceso psíquico del individuo que produce, procesa y comunica informaciones, y de estas informaciones y estructuras comunicacionales que configuran el entorno humano relevante, determinando ambos el modo en que los individuos humanos viven, se relacionan y se comportan socialmente. La mutación que estarían experimentando los humanos sería un cambio estructural en ese nexo psicofísico del cual dependen el modo de vivir, de relacionarse y de comportarse propio de los seres humanos. Cabe agregar que la atmósfera que actualmente nos circunda no es ya solamente el compuesto de moléculas químicas y de componentes físicos que acompañaron la vida humana durante milenios, sino que está hoy configurada, además, por una gigantesca cantidad y diversidad de ondas electromagnéticas que antes no existían y que son el medio de transmisión de todo aquello que circula en el universo virtual de las comunicaciones, las redes y las informaciones computarizadas. Cuando terminé la explicación, Platón me miró un largo momento y luego dijo: «No entiendo mucho lo que me cuentas, pero si comprendo bien el estado del hombre en el mundo que describes, diría que a los humanos les han duplicado las cadenas y que ahora se les hace aún más difícil que en mi tiempo salir de su encierro, liberarse del mundo de las sombras, escuchar el silencio y percibir la luz». Yo asentí con un gesto. Platón llevó su mano temblorosa a la sien, como indicando que se había perdido la cordura, y se despidió de mí amablemente. Yo me dirigí hacia la tercera puerta.